Apreciados maestrantes de Ingeniería Estructural de la prestigiosa Universidad de San Carlos de Guatemala. Los saluda una vez más el doctor Jenner Villarreal Castro en esta oportunidad para continuar con el desarrollo del curso de Dinámica de Suelos y Cimentaciones con énfasis en la interacción suelo-estructura. En esta oportunidad vamos a ver los daños estructurales en las edificaciones. En esta diapositiva podemos leer y ser testigos de la filosofía del profesor Mark Klyachko, de nacionalidad rusa, quien nos dejó un lindo mensaje que dice que a las personas no los mata el sismo, sino los edificios que colapsan. En pocas palabras, lo que quiso decir el profesor Mark Klyachko es que a las personas no los mata el sismo, sino los malos ingenieros civiles especializados en estructuras y arquitectos que proyectan, diseñan y construyen deficientemente. No hay ninguna norma en el mundo que permita el colapso estructural. Las normas lo que permiten son daños que pueden ser ocasionados por los sismos severos, más no el colapso. Entonces en esta foto se observa un edificio totalmente colapsado, lo cual nos trae consigo pérdidas no solamente materiales, sino sobre todo humanas. Si nosotros respetamos los códigos de diseño, no deberíamos de llegar a este tipo de situación como la que se aprecia y que corresponde al sismo de Kobe en el Japón 1995. Mi país, el Perú, es un país altamente sísmico en el cual la zona costera es la zona de mayor sismicidad y le corresponde un factor de zona mucho más alto que en las otras zonas. Existen tres tipos de focos. El foco superficial, cuya profundidad es menor a 60 kilómetros, el foco intermedio, profundidad de 60 a 350 kilómetros, y el foco profundo mayor a 350 kilómetros. Hay que recordar que el foco es el lugar donde ocurre el sismo. Algunas enseñanzas dejadas por los sismos en mi país. El sismo de Chimbote, año 1970, 31 de mayo. Epicentro en el mar, como podemos apreciar. Se expandió en el norte del Perú, en el centro y en el sur. La preparación de las personas es muy importante para poder reducir las pérdidas de vidas humanas. Acá tenemos una de las calles de la ciudad de Huaraz en esa época. El ande peruano tiene calles bastante angostas, como la que podemos apreciar, edificaciones de adobe. El adobe es altamente vulnerable ante sismos, eso lo sabemos perfectamente. Por eso que se restringe la altura y el número de niveles, máximo 2, y al mismo tiempo se trata de reforzar donde están los dinteles, tienen que ser de concreto armado, donde están las ventanas, las puertas. Asimismo el cimiento debe ser de concreto ciclópeo y los muros tienen que estar protegidos con unas mallas electrosoldadas para evitar de que estos muros vayan a caer rápidamente. Al mismo tiempo, la longitud de los muros no debe ser tan grande que permita la falla tipo 1. Entonces las personas salieron hacia la calle y se vinieron abajo estas edificaciones, colapsando totalmente y perdiendo la vida. En ese sismo de Chimbote en 1970 se tuvo cerca de 70.000 personas fallecidas. Acá tenemos cómo quedó la plaza de armas de la ciudad de Yungay. Se desprendió un bloque del Huascarán, que es un nevado muy importante en esa zona, y produjo una avalancha, un alud, y que sepultó totalmente a la ciudad. Solamente quedan las palmeras, la punta de las palmeras de la plaza principal, la punta de la iglesia, las cruces de la iglesia, es decir, un pueblo totalmente sepultado. Acá también hay que incidir mucho en la preparación, es decir, la participación de las personas durante los simulacros es muy importante para saber qué hacer antes, durante y después de un sismo. Al mismo tiempo,
se debe de invertir mucho en la capacitación de los ingenieros para que sus diseños sean los más eficientemente posibles. Construir sobre suelos expansivos también es una de las características que no debemos de cometer en el diseño, debido a que la arcilla es un suelo que con el agua se va a expandir de 8 a 16 veces y al contraerse pueden generar estas enormes grietas que tenemos en el gráfico inferior izquierdo y consecuentemente lo que va a producir es todo un daño en la superestructura. En los puentes también se produjo desplazamiento lateral, lo que pidió un desnivel en el puente. Sismo de Nazca del año 1996, 12 de noviembre. De nuevo, el epicentro fue en el mar, un sismo severo. Tuvo muchas réplicas, lo que nos lleva a la reflexión de que el diseño debe ser inelástico y no dentro de un rango elástico. Desde hace muchísimos años ya los sismos nos enseñaban de que realmente debemos de tender al diseño por desempeño en una primera fase o a la no linealidad física, que es se podría decir, lo más real del comportamiento de una edificación durante un sismo. Una vez más, las edificaciones de adobe altamente vulnerables. También la construcción debe ser demasiado responsable. No puede ser posible que las vigas deben de apoyarse en las columnas y en este caso se apoya sobre un muro y todavía se coloca zona segura ante sismos. La supervisión debe ser muy exhaustiva, debe de estar viviéndose en obra el residente y el supervisor perenne debe estar supervisando el control y el avance de la obra. No puede ser posible que no exista una buena supervisión y que al final se entregue un proyecto y ahí tenemos los resultados. La junta sísmica debe de ser de un material totalmente elástico, llámese el Tecnopor. No puede ser que en la junta sísmica se haya colocado material excedente de la obra como lo que podemos ver ladrillo patereta. La junta lo que va a permitir es evitar el impacto entre dos edificaciones. El sismo de Ocoña del año 2001, 23 de junio. Tenemos ahí que este sismo ocurrió el 23 de junio, el 25 de junio una cierta cantidad de réplicas, al día 27 de junio más réplicas y al día 10 de julio muchas más. Entonces, una vez más, comportamiento inelástico del material. Y así quedó Arequipa, la plaza de armas, la iglesia principal, la catedral. Muy bella, vale la pena conocer Arequipa. Y bueno, la falta de aislamiento del muro con el pórtico, con la columna, es lo que provocó de que haya golpeado el muro sobre la columna y vemos la desviación del acero vertical. El efecto de columna corta es otro de los temas que debemos de corregir. Se tiene que aislar este muro de la columna de tal manera que la columna se desarrolle en forma completa. Una vez más, edificaciones de adobe altamente vulnerables y colapsar. Se produjo un tsunami. Los tsunamis se deben producir cuando tengamos sismos de magnitud 6 o más. Los daños del tsunami que tenemos: sismo de Moyobamba del año 2005, un 3 de octubre. Acá tenemos daños en viviendas de Tapial, licuación de suelos. Sismo de Pisco del año 2007, 15 de agosto. Este fue un hotel. Este hotel tenía una configuración de primer nivel aporticado y los pisos superiores de albañilería. Mucha rigidez arriba, poca rigidez abajo, denominado piso blando, falla de piso blando. Acá tenemos fallas de piso blando, totalmente colapsadas las edificaciones. La autoconstrucción también nos lleva a enormes daños, incrementa la vulnerabilidad de las edificaciones. Se debe respetar que la longitud mayor el lado mayor con lado menor debe ser una relación menor o igual a 3. No puede ser que tengamos relaciones tan largas en un lado y el lado muy angosto en el otro lado, que nos lleve a valores por encima de 3, lo que puede producir el efecto torsional.
mucho más viendo las deficiencias en cuanto a lo que es el confinamiento, ventanas hacia el vecino, en fin, muchos daños, los periodos también, edificio de baja altura, periodo corto, edificio mucho más alto, periodo mucho más largo, ¿no? Entonces tenemos distintos periodos, no se respeta la junta sísmica, muchos problemas en cuanto a lo que es la autoconstrucción. Y acá tenemos elementos no estructurales, los cuales al carecer de confinamiento lo que producen es simplemente la caída del hormigón. Este fue un trabajo que nos pidieron para evaluar el Ministerio del Trabajo POSISMO del año 2007, en el cual podemos apreciar que son 3 torres y entre las torres había un problema de un agrietamiento por la vertical y era tema de junta sísmica. Acá tenemos una posible rótula plástica, columna fuerte, viga débil y la aparición de la rótula debe estar en la viga. Y ahí está la junta que se estaba indicando. Esto nos lleva a una reflexión de que realmente tenemos deficiencia netamente en el proyecto de cerca del 22%, en la ejecución del 18%, en la autoconstrucción del 25%, en la deficiencia de los materiales el 20%, en el uso el 10% y otras causas el 5%. Gran parte es nuestra culpa como ingenieros civiles y también los profesionales que están trabajando con nosotros, que son los arquitectos. Vamos a ver las enseñanzas dejadas por los sismos a nivel mundial. Enseñanza dejada por los sismos en el mundo. Sismo de Alaska, 1964, 27 de marzo. Edificaciones regulares siempre se van a comportar muy bien. El tema de rótula plástica, volvemos a repetir. Columna débil, en este caso, viga fuerte, rótula plástica en la columna. Eso no debe ocurrir. Falla en serie, como podemos apreciar. El efecto de licuación de suelos es un tema también que no deberíamos de cometer. Y bueno, tsunami después de un sismo severo. Sismo de Caracas en el año 1967, 29 de julio. Los 3 primeros pisos son aporticados, luego vienen con muros estructurales y al final termina de nuevo aporticado. Significa que acá tenemos grandes fallas, lo que se llama el denominado piso blando. Un bloque aporticado, luego mayor rigidez y luego de nuevo aporticado. La componente vertical también es algo muy importante que debemos de considerar cuando se tenga edificios altos. En nuestros países hablamos de edificios altos, aquí que tienen 11 más pisos. Edificios de mediana altura de 6 a 10 pisos y edificios bajos de menores a 5 pisos. Y bueno, entonces la componente vertical cuando tengamos edificios altos, cuando tengamos volados importantes, cuando tengamos luces entre los apoyos mayores a 16 metros, ahí se tiene que considerar la componente vertical, en el caso peruano los 2/3 de la horizontal. De nuevo volvemos al mismo tema de la autoconstrucción o la falta, en pocas palabras, de la supervisión técnica especializada. No puede ser que el acero de la viga no se haya unido con el acero de la columna. Fallas por corte en columnas, en vigas. Sismo de México, año 1985, 19 de septiembre. Edificaciones en N. Produce una gran torsión. Acá tenemos la central de telecomunicaciones de la Ciudad de México, que debiera haber girado más gracias al edificio que estaba al lado, es que no pudo continuar con el giro, sino hubiese colapsado totalmente. Sismo de Kobe, año 1995, 17 de enero. Esta es una denominada pintura sísmica, edificio que se ve agradable a la vista, pero sin embargo con mala configuración interior. Edificio regular, totalmente en buen estado, y lo que es la tuburización, la forma de vivir de las personas realmente en forma hacinada es que provoca mucho mayor cantidad de pérdidas humanas. La profundidad mínima de la cimentación debemos respetar que debe ser 1,5 m. En este caso no se respetó y se produjo el giro total de la edificación. Y bueno, la línea expresa colapsó 500 metros, incendio en una fábrica de metal, y siempre va a existir una comunicación temporal por sismo. Un maremoto en el Japón. Lo que sí tenemos que aprender de los japoneses es la calma que ellos siempre presentan ante un desastre. En este caso, el refugio de los damnificados es una zona segura,
y podemos apreciar la tranquilidad de los ciudadanos japoneses, el orden para poder recibir sus alimentos y la sinceridad para poder inscribirse como damnificados. La ubicación en zonas seguras ante réplicas que siempre van a ocurrir y la reconstrucción. Kobe, después de 7 años, mire la autopista aérea colapsada a 500 metros y la reconstrucción de la misma. Acá tenemos un edificio en buen estado en la esquina, el otro también. Hay un desprendimiento del concreto del pilar del puente, sin embargo ellos van a la reconstrucción. Edificio irregular, como podemos apreciar, que debe ser demolido, una nueva torre. Construcción tuburizada, sin alineamiento en las vías y lo que es el cableado aéreo en cuanto a lo que son la electricidad. Sin embargo, después del sismo, un orden total. Un edificio militar con falla ya en el cuarto, quinto y para arriba los niveles, y la reconstrucción total. Así quedó Kobe y así se reconstruyó. Debemos de aprender de que en nuestros países que estamos en vías de desarrollo no podemos experimentar. Nosotros debemos de diseñar mucho mejor que los países industrializados. Debemos tener normas mucho mejores que las de ellos. Porque para la reconstrucción es muy difícil que nosotros logremos en un corto tiempo. En cambio, en países industrializados sí se puede reconstruir un país en un periodo relativamente corto. Entonces, como ellos tienen una cantidad bastante alta de dinero, se puede hacer. En cambio, en nuestros países no podemos hacerlo. Por lo tanto, necesitamos ingenieros mejor preparados. Formar a ingenieros, en este caso maestrantes, con una cultura estructural de alto nivel. Sismo de Chile, año 2010, 27 de febrero. Edificios de concreto armado totalmente colapsados, puentes también. Tuvimos un conversatorio en Lima en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas en la Escuela de Posgrado acerca de la norma de diseño sismo resistente de mi país y qué cosas después de la enseñanza en Chile nos podría servir para mejorar. Tenemos ahí, este tema fue presentado en un Congreso Nacional de Ingeniería Civil en la ciudad de Cajamarca, en la cual se planteaban como enseñanzas las discontinuidades en las placas, los denominados muros banderas, la falta de estribos en los núcleos de placa, diseño de placas de longitudes pequeñas que no debe hacerse, las losas que acoplan a placas importantes, las denominadas losas de transferencias y las estructuras prefabricadas. Pero los principales aportes. Al mismo tiempo, una reflexión, lo que se haga antes del sismo será un resultado después del sismo. Entonces, la etapa de la prevención es muy importante, no solo de la preparación de las personas, sino sobre todo de las edificaciones. Y entender que la responsabilidad es compartida entre el ingeniero estructural, el arquitecto, el geotecnista y el de riesgo sísmico. La ecuación es muy básica: riesgo igual peligro por vulnerabilidad, donde el propietario define el riesgo, los ingenieros geotecnistas, geólogos y de riesgo sísmico el peligro, y los ingenieros estructurales y arquitectos la vulnerabilidad. Como aporte se planteó crear un seguro obligatorio que proteja al propietario final. Y los aportes a las normas eran considerar la rigidez efectiva de los elementos de concreto armado y albañilería en un 50% de la sección sin editar, incorporar el diseño por desempeño, los sistemas de protección sísmica y la interacción sobre estructura. Sismo de Miyagi, año 2011, 7 de abril. Se produjo un tsunami en la prefectura de Miyako. Ahí tenemos que arrasó contra la vía de acceso, las embarcaciones dentro de la ciudad, avionetas en la misma, los vehículos parecen como si fuesen de juguete, y se produjo la explosión del reactor número 4 de la central de Fukushima. 25 años después se produjo otro desastre nuclear muy severo, y en esta oportunidad en el Japón.
Yo tuve la oportunidad de estar 25 años antes en la ciudad de Kiev, capital de Ucrania, estudiando la carrera de Ingeniería Civil, año 1986, cuando se produjo la explosión de Chernóbil, reactor número 4, y que produjo graves daños en la salud de las personas. Gracias a Dios no nos pasó absolutamente nada. En esa época el Estado peruano quiso que retornemos al Perú y nosotros, todos los peruanos que vivíamos en dicha ciudad, en una sola voz y en una sola decisión, tomamos, siendo muy jóvenes, porque estudiábamos la carrera de Ingeniería Civil, estábamos hablando que habíamos dejado los 17 años, tomamos la difícil decisión de quedarnos en tan hermoso país para seguir estudiando. Creo yo, fue una de las decisiones más importantes de mi vida, porque si no hubiese sido así, tal vez no hubiese tenido la cantidad de conocimientos que tengo y al mismo tiempo no hubiese sido tan humilde como lo que soy hoy. Eso se debe a los maestros. Los maestros marcan la vida de los alumnos y mis maestros de estructura marcaron para siempre mi futuro. Gracias, Universidad Nacional de Ingeniería Civil de la ciudad de Kiev, capital de Ucrania. Gracias por todo. Y bueno, se produjo la explosión del reactor número 4 de la central de Fukushima. Ahí tenemos, pero las personas en el carbón siempre manteniendo la calma. Les agradezco enormemente y continuaremos con las siguientes sesiones. Siempre mantengo ese perfil bajo y es lo que trato de que la gente se entienda que lo que sabemos es muy poco. Es una frase muy sencilla, todo lo que sé le pertenece al mundo. A la fecha 24 libros, pero es un mínimo aporte que se ha hecho para la humanidad. Esperamos que Dios nos dé mucha más vida para poder seguir difundiendo y en este caso muy pronto los visitaré en Quetzaltenango, en Guatemala. Muchas gracias. Ahí está el correo electrónico para cualquier consulta, en la dirección de mi blog, el cual ya llevamos cerca de 2,5 millones de visitas, el blog de mis libros, que estamos ya por más de 500,000 de visitas, y el canal de YouTube, el cual estamos llegando a los 5,5 millones de videos vistos, todo un récord de la ingeniería estructural de habla hispana. Muchas gracias y continuaremos con una siguiente sesión en una próxima oportunidad. Muy buenos días.